Vamos a ir buscando la escritura en Filipenses capítulo 3, los versos 12 al 15. Filipenses capítulo 3, versos 12 al 15. Dice la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús, el apóstol Pablo, aquí en Filipenses, capítulo 3, versos 12 al 15. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Si no la tiene, pues escúchala. No que yo lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, los que hemos alcanzado madurez, tengamos esta misma actitud, este mismo pensamiento. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque en esta mañana nos das la vida, la salud y la disposición para estar reunidos aquí, Señor. Yo declaro que en esta mañana tú tienes toda nuestra atención para recibir tu palabra, Señor. Pon la palabra, Señor, en mis labios, pero que no sea palabra mía, palabra de mi propio intelecto y invención, sino que a través de la iluminación de tu Espíritu Santo podamos traer la palabra adecuada, la palabra correcta que cada uno de nosotros necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra humana debilidad. Y dirígenos en esta mañana. Yo declaro que tu palabra, Señor, en esta mañana nos exhorta, nos consuela y nos edifica, Padre amado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Extendiéndome a lo que está delante. Extendiéndome a lo que está delante. Esa debe ser tu consigna en este nuevo año, extenderte a lo que está delante, y de eso vamos a hablar un poquito en esta mañana. Cuando Pablo, el apóstol Pablo, que es el que escribe esta epístola a los filipenses, se encontró cara a cara con Cristo en el camino hacia Damasco, cuando iba a perseguir a cristianos. Y él tuvo este encuentro con Dios y se convirtió. Él comprendió que allí él había sido alcanzado por Dios. Él creía y él pretendía servir a Dios de una manera a través de la ley, pero realmente fue en aquel encuentro con Cristo, amén, un encuentro cara a cara, amén, donde él comprendió que ciertamente Dios lo había alcanzado. Y él reconoció en aquel día tan memorable de aquel contacto personal con el Señor, donde él entendió que el amor de Cristo lo había alcanzado. Realmente fue cautivado por el amor de Cristo. Él servía a la ley, pero no había conocido realmente el amor de Dios. Él había conocido un sistema de ley, un
sistema legal con el cual él pretendía agradar a Dios, con el cual él pretendía justificarse a través de sus obras, pero no había conocido el amor de Cristo, el amor de Dios, hasta que entonces no le había sido revelado el gran amor de Dios. Y ahora cuando él escribe a los hermanos filipenses, han pasado ya 25 años de aquel encuentro que Pablo había tenido con Cristo. Y es interesante porque pasados estos 25 años, él les expresa a estos hermanos y les dice que él no cree haber alcanzado lo que le corresponde en aquel tiempo y que por eso prosigue hacia adelante. Y que el apóstol Pablo diga estas palabras llama la atención, porque Pablo era un hombre que había recorrido el mundo, conocido con el Evangelio, había plantado iglesias, había escrito epístolas, formado líderes, y de hecho su vida se estaba acercando a su fin. Y él le dice a los hermanos que él no cree que todavía ha alcanzado lo que corresponde durante ese tiempo, aquello a lo cual él había sido llamado. Él no se sentía que lo había alcanzado del todo y que él era menester todavía seguir hacia adelante. En otras palabras, no se podía conformar, no se podía complacer con lo que había logrado. Todavía había una meta que persistía y la cual él tenía que seguir. Y entienda algo, no es que Pablo había perdido el tiempo, no es que Pablo había corrido en vano la carrera, es que él no se conforma ni se complace el momento presente con lo que tal vez ha logrado o con lo que tal vez ha obtenido. Porque en su mente él tiene una meta, tiene un norte, tiene una actitud a la cual seguir. Y algo que tenemos que entender tú y yo, que en Dios siempre va a haber más. Vuelvo y te lo digo, en Dios siempre va a haber más. Amén. Pablo decía, con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto. Pablo tenía una meta en su vida como creyente, como cristiano. Si vamos un poquito más atrás en los versos anteriores, vamos a darnos cuenta cuál era esa meta de Pablo. Filipenses 3, 8 al 10, él dice: así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo. Entonces ya Pablo nos está diciendo que Pablo vivía para conocer a Cristo. Dios, pero Pablo no había tenido un encuentro con Cristo. Sí, Pablo había tenido un encuentro con Cristo. Pero conocer a Cristo es un proceso diario. Y no vamos a conocer a Cristo en toda su totalidad. Te puedo decir hasta que no nos encontremos con Él y lo veamos cara a cara y seamos conforme a Él. Así que mientras Pablo vivía aquí en la tierra, él vivía para conocer a Cristo. Era lo que para él tenía valor. Tenía tanto valor que las demás cosas que en algún momento él les daba importancia, aquellas cosas de las cuales él tenía orgullo, él las tenía por basura. Él las tenía como cosas sin valor por el excelente conocimiento de Cristo. Y él sigue diciendo, por amor a Él, por amor a Cristo, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe.
quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos, el poder de la resurrección. Pero no solamente eso, él va más allá y dice, quiero sufrir con él y participar de su muerte. Esa era la mentalidad del apóstol Pablo. Y él decía, todavía yo no he alcanzado esto del todo. Él le decía a los filipenses, no es que yo lo haya alcanzado todavía del todo, pero no me quedo con los brazos cruzados, sigo hacia adelante. Amén. Así que las metas, el norte del apóstol Pablo, aquello en lo cual él insistía y perseveraba, era en conocer a Cristo. Y cuando habla de conocer a Cristo, él hablaba de llegar a ese conocimiento pleno. Y vuelvo y te digo, ese conocimiento pleno no lo vamos a tener hasta el día, amén, que nos encontremos con él en las nubes, que le veamos cara a cara y que seamos semejantes a él, amén, en naturaleza. Ese día donde nuestro cuerpo va a ser transformado y ese día donde ya no vamos a tener limitaciones, sino que lo vamos a conocer plenamente. Pero mientras estamos aquí en la tierra, amén, no podemos conformarnos, amén, con aquel día que conocimos a Cristo como Salvador, y no podemos decir, bueno, ya Él me salvó, ya me libré del infierno, ya tengo asegurado el boleto para el cielo, entonces ya no voy a hacer nada. No, amados hermanos. Pablo con su ejemplo le está diciendo a los filipenses, mira, si yo mismo no pretendo haber alcanzado estas cosas, ustedes no se pueden conformar, ustedes no pueden vivir una vida complaciente, ustedes no pueden vivir una vida conforme, porque Dios hay más para ti. El problema es que en este tiempo que estamos viviendo, la gente cuando piensa en que en Dios hay más para ti, pues piensan en las cosas materiales, piensan en las metas terrenas, piensan con una mentalidad meramente humana de lo que puedan lograr a nivel humano. Pero Pablo no estaba hablando de eso. Pablo estaba hablando en el terreno de las cosas espirituales. Pablo estaba hablando en el terreno de una relación con Dios, en la cual, amado hermano, hay espacio para seguir creciendo y para seguir conociendo y para seguir madurando y para seguir cambiando y para seguir siendo transformado. Y entonces lo que el apóstol Pablo le está diciendo a estos filipenses, no se conformen, no vivan una vida complaciente. Ya estoy salvo, ya estoy completo. No. La salvación es el comienzo. La salvación es la puerta que te da acceso al reino de los cielos. Algunos ven la salvación simplemente como el boleto para ir al cielo, pero es mucho más que eso. La salvación te da el acceso a tener una relación con Dios en la cual vas a crecer y en la cual vas a ir siendo conformado a la imagen del Hijo. Eso es la salvación. En esta vida, como te dije, en nuestra relación con Dios, tenemos que entender que siempre va a haber más. Y ese más implica crecer y madurar espiritualmente. Amén. No obstante, ese más está disponible para aquellos que fijan su prioridad en las cosas de arriba. Por eso a veces va a haber diferencia entre un creyente y otro creyente. Porque quien pone su prioridad en las cosas de arriba, va a buscar las cosas de arriba. Y por cuanto busca las cosas de arriba, va a estar en posición de poder crecer y madurar más rápidamente
que aquel que pone su prioridad en las cosas de abajo. El que pone su prioridad en las cosas de abajo va a crecer en las cosas de abajo, pero va a dejar de crecer en las cosas de arriba. Por eso Cristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Aleluya. Así que hay más en el Señor para cada uno de nosotros. Hay más profundidad, hay más crecimiento, hay más madurez, hay más conocimiento de Dios. Pero es para aquellos, amén, que no se complacen y no se conforman a una vida cristiana nominal o a una vida de simplemente cumplimiento, sino que quieren profundizar más en su relación con Dios, quieren madurar, quieren vivir la vida de Dios aquí en la tierra. Aleluya. Entonces tenemos que entender que la complacencia o el conformarnos puede ser uno de los mayores enemigos del creyente. Entonces lo que vemos en Pablo, en las palabras de Pablo en esta mañana, es un no conformarse. Y ese no conformarse nos lleva a buscar más y acercarnos más. Ese no conformarme es no estar satisfecho con mi estatus presente. Y esa insatisfacción me debe llevar más a buscar más de Él, a acercarme más a Él, a entender más de Él. Y por lo tanto a permitir que Él trabaje más en mi vida. Cuando Dios te alcanzó, al igual que lo hizo con Pablo, porque Dios también te alcanzó. Tal vez no te salió al encuentro en el camino hacia Damasco, pero en algún momento te salió al encuentro, ¿verdad que sí? Y tú sabes en qué momento Dios te salió al encuentro y Dios te llamó. Y cuando Dios nos llama, Él nos acerca a Él y comienza a modelarnos, o nos va modelando o formando a la medida de aquello en lo cual Él desea usarnos. Eso significa que Dios tiene propósito contigo. Eso significa que Dios te ha escogido y no te escogió así al azar, ni te escogió accidentalmente. No, Dios te escogió, Dios te llamó y tú respondiste al llamado. Y cuando tú respondiste al llamado, eso te puso en línea con el propósito de Dios para tu vida. Dios tiene un propósito eterno. La Biblia dice que los propósitos de Dios, el propósito de Dios es eterno. Pero dentro de ese propósito eterno, cada uno de nosotros también tiene un propósito en Dios para lograr eso. ¿Entiendes en esta mañana eso? El salmista David decía, yo sé que Dios cumplirá su propósito en mí. Es decir, Dios tiene una intención divina contigo. Podemos llamarlo destino profético, lo que sea. La Biblia nos deja claro cuando nos dice en Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La pregunta es, ¿estamos andando en las obras de Dios que de antemano Él preparó para que nosotros anduviésemos? Debemos desear que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y ese propósito no es solamente ejecutar un servicio particular o un ministerio particular. Sí, eso puede ser parte de ese propósito de Dios, de esas obras que Dios preparó de antemano. Y de hecho, por eso es que Dios da dones particulares a las personas. Dios da talentos particulares a las personas. Hay personas que manifiestan una unción particular en una área,
¿Por qué? Porque ya Dios dice, yo soy de antemano. Entonces cuando tú vienes a Cristo, eres una nueva creación en Cristo. Ya Dios te dota de unos dones. No es porque tú, no es porque tú seas súper espiritual. No es porque tú seas el niño mimado de Dios. No, Dios te dota porque hay un propósito. Entonces Dios me da a mí los dones y los talentos que corresponden a ese propósito. Y Dios te da a ti los dones y los talentos que corresponden a ese propósito para que lo puedas ejecutar. Entonces no es que aquel que tú dices que Dios usa es que sea tan súper espiritual, que por eso es que tiene esos dones, no. Es que a Dios le plació porque hay un propósito. Entonces a cada cual, conforme vayas a ministrar a los demás en el ámbito, mira, tú no tienes que ser un pastor, un ministro, un profeta. Dios te dio dones para que entonces en tu trabajo tú puedas ser un ministro del Señor y te dio las habilidades que tú necesitas. Porque hay personas que no van a ministrar desde el púlpito, hay personas que van a ministrar desde su trabajo. Tu púlpito a veces va a ser tu trabajo, el lugar donde tú te desenvuelves. Entonces no te tienes que impresionar por el don que tiene fulano o fulana. Yo sé que a veces nos impresionamos y a veces hasta nos sentimos un poco amedrentados. Ay, como yo lo voy a hacer. Si yo no predico como fulano, mira cómo Dios lo usa. Entonces miren cómo esas presiones. Eso nos pasa a los pastores, pero yo sé también que le pasa a los creyentes. Ay, el pastor me dijo que predicara. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer yo? Porque tenemos este dichoso problema, y esto nos pasa, este dichoso problema de que siempre estamos en esa comparación. Y al estar en la comparación siempre nos sentimos menores. Y siempre sentimos como que lo de nosotros no vale. Y pastor Daniel, ¿a usted le pasa eso? Sí, amados hermanos, me pasa y muchas veces. Entonces uno tiene que trabajar con esta parte, esta mentalidad para no dejarse, para no conformarse, sino que cumplir lo que nos corresponde, nosotros conforme el propósito de Dios. Y dentro de eso que Dios nos da, hacer lo mejor que podamos. Dentro de esos dones que Dios te da, haz lo mejor que tú puedas. Prepárate lo mejor que tú puedas para darle la mayor excelencia a Dios. Ya sea en el ámbito de la iglesia, de la congregación, o en los ámbitos externos donde tienes que servir a otras personas. Porque somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Entonces, para que esto sea posible, tenemos que alinearnos con su voluntad. Tenemos que alinearnos con su voluntad porque ya Él preparó todo de antemano. Entonces, Dios lo que hace es que te coloca entonces en el escenario para que entonces tú manifiestes eso. Vuelvo y te digo, ya sean dones espirituales, ya sean talentos, ya sean gracias, ya sean ministerios, ya sea lo que sea. Algo Dios te dio para bendecir. No, hermano, no, pastor, es que yo no tengo nada. Y Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Y Moisés dijo, esto sí me sirvió para pastorear ovejas. O sea, yo no estoy pastoreando ovejas, estoy pastoreando un pueblo difícil. ¿Qué tienes en la mano? Una vara, Señor, tírala. Y cuando la tiró se convirtió en una serpiente. Y esa vara representó luego la autoridad. Porque cuando fueron frente al mar rojo, que le dijo, Señor, extiende con la vara. ¿Qué tienes en tu mano?
Si le preguntan a Sansón, si le preguntan a Sansón qué tiene en tu mano en un momento dado, bueno, tengo aquí una quijada de un asno. Una quijada de un asno, una quijada seca ya, muerto, eso no sirve. Y con la quijada de un asno mató yo no sé cuántos filisteos. Aleluya. Así que en esta mañana no importa si tienes una quijada de un asno seca, si tienes una vara seca, si la pones en las manos del Señor, va a ser útil. Aleluya. Si te conectas y te alineas con Dios, no importa lo poco que tú tengas, Dios lo va a bendecir y lo va a multiplicar. Los discípulos vinieron en una ocasión a Jesús. Señor, despide la multitud, ya es tarde. No, tengo compasión de ellos, deben estar hambrientos, busquen comida. Maestra, si son muchos, ya yo saqué el cálculo y esto, olvídate. Nos vamos a quedar nosotros sin comer y ellos no vamos a poder comer. Hagan algo entonces. Aunque ya el Señor sabía lo que iba a hacer. Y de momento encuentran a este jovencito que tiene unos panes y unos peces. Mira, Señor, esto es lo que hay. Tráemelo acá. El Señor lo elevó, lo bendijo, le dio gracias al Señor y le dijo, vamos, ahora repártelo. Y ellos tuvieron fe porque empezaron a repartir lo que era poco. El problema es que siguieron repartiendo y la cosa no se acababa. Y los pescados no se acababan. Y yo me imagino que ellos miraban la cesta a ver si era más profunda, pero no, es que seguían saliendo peces y seguían saliendo panes. Echa tu pan sobre las aguas y al cabo de muchos días lo vas a encontrar. Pero tenemos este problema con nuestra dichosa perfección, con nuestro dichoso miedo de equivocarnos, con nuestro dichoso miedo de no arriesgarnos, que impedimos que las cosas se multipliquen y impedimos que las cosas se produzcan, esperando que eso todo sea tan perfecto y las obras de Dios están allí preparadas de antemano. Entonces nos corresponde alinearnos con la voluntad de Dios y quizás ser más atrevido y más dispuesto antes que estar quizás tan preparado. Y en la marcha caminar, cometer errores si hay que cometerlos, porque los vas a cometer. Y si me equivoco, y si predico mal, y si profetizo lo que no es, y si oro por la persona y no se sana, y si digo un disparate, bueno, mejor es que lo hagas y te equivoques a que te quedes callado y no lo pruebes. Entonces Pablo decía, amados hermanos, hay cosas que todavía no las he alcanzado del todo. Pero ¿qué hacía Pablo? ¿Cuál era la actitud? ¿Cuál era su norte? ¿Cuál era su pensamiento? Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Fíjate que primero él dice, una cosa hago. Me concentro en lo que es importante. Me concentro en lo que es necesario, en lo que tiene prioridad. Me concentro en aquello que realmente tiene valor, para no perder el tiempo en las cosas superfluas o superficiales. Me enfoco. Tengo un norte porque hay cosas en las cuales estoy en ese proceso de alcanzar. Y aunque sé que en este mundo no la voy a alcanzar al 100%, no obstante, tengo que seguir en esa dirección. Se recuerda que una vez Jesús le dijo a una mujer, a Marta, pero una sola cosa te es necesaria y María ha escogido la mejor parte.
Y eso habla de poder establecer aquellas cosas que tienen que marcar nuestro norte en nuestra vida y particularmente en este año nuevo, ¿verdad?, que estamos comenzando. Poder centrar nuestro objetivo en eso que es importante. Y no es que dejemos de hacer otras cosas, es que todas las demás cosas puedan estar bajo el dominio, por así decirlo, de ese norte. Jesús lo estableció bien en sus palabras: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es el norte. Porque todo lo demás va a irse ajustando debajo de eso. Las demás cosas van a ser añadidas. Lo que Dios está diciendo: cuando tú te ocupas de lo mío, yo me ocupo de lo tuyo. Porque yo honro a los que me honran. Aleluya. Porque Dios es justo y Dios recompensa. Y alguien puede decir: es que Dios es egoísta porque Dios siempre pide lo primero. Dios no es egoísta. Si fuera egoísta, no hubiese dado a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Los egoístas somos nosotros. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Esa era la forma de pensar de Pablo, esa era la actitud. Olvidando lo que queda atrás. A veces nos atamos y nos ligamos al pasado. A veces el pasado y cosas del pasado se convierten en un ancla que no nos permite avanzar. A veces cosas del pasado se convierten en una saeta que nos desmoraliza y que nos desanima. Isaías dice: no traigáis a la memoria las cosas pasadas, particularmente aquellas que ya Dios perdonó, particularmente aquellas que ya Dios olvidó, particularmente aquellas de las cuales ya Dios te sanó. En el pasado hay cosas que nos avergüenzan. Muchas de estas cosas tienen que ver con tu antigua manera de vivir, o tienen que ver con errores que hayas cometido. Tal vez errores que cometiste el año pasado. Pero si estás anclado a esas cosas, no puedes salir del puerto, aventurarte en lo que Dios quiere. Porque entonces esas cosas se convierten en fantasmas, que en el momento más feliz que tú estás, de momento viene ese fantasma y te infunde temor, te infunde miedo, te desanima, te entristece y no puedes seguir avanzando. Pablo decía: olvidando lo que queda atrás. ¿Tenía Pablo cosas que olvidar? Bueno, Pablo había sido un perseguidor de la iglesia. Pablo, antes de ser creyente, fue un hombre terrible, fue un religioso terrible. De hecho, cuando a Esteban lo estaban apedreando, él estaba allí consintiendo, dando su voto para que fuera apedreado. Él con violencia cogía a los cristianos y los entregaba a la cárcel. Él dice, 1 Timoteo 1:13, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Y sabe que aunque él sabía que había sido perdonado y que había recibido la gracia de Dios, ciertamente como en la película, ¿verdad?, en la película de Pablo, muchas veces
ese aguijón de lo que él había hecho en su ignorancia, venía también a su mente y a su corazón, como él, ¿verdad?, en ese desconocimiento había perseguido, maltratado la iglesia del Señor, de la cual él ahora era parte. Así que también Pablo tenía sus luchas, pero él decía: no, olvido lo que queda atrás. Y para tú olvidar lo que queda atrás, tú tienes que entender entonces lo que es la gracia del Señor. Tú tienes que entender que la gracia del Señor es la que ahora te sostiene. Que por la gracia del Señor ya tú fuiste perdonado. ¿Qué más tengo que dejar atrás? Las amarguras. Pero también sabes que hay cosas positivas que de alguna manera hay que dejar atrás, o en las cuales no podemos recostarnos. No podemos descansar, por ejemplo, en los triunfos pasados y en las bendiciones pasadas. Porque entonces eso sería caer en ese estado de complacencia. Sino que esas cosas hay que dejarlas atrás y avanzar hacia adelante. Pablo dice: olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. O sea, en el Evangelio, el cristiano siempre va a ir hacia adelante, no hacia atrás. Yo creo que lo único que van hacia atrás son los cangrejos, ¿verdad? Que dicen que caminan hacia atrás. O sea, en el Evangelio siempre avanzamos, no retrocedemos. Y aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí, dice el Señor. Entonces, en el Evangelio siempre vamos a ir avanzando hacia adelante. ¿Y qué es lo que está adelante? Cristo está adelante. La meta está adelante. El propósito de Dios está delante. Filipenses 3:14, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús. Entonces, para ir cerrando, dado la exhortación de Pablo a estos filipenses, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué me corresponde a mí? Pablo le decía a los hermanos en el 3:15, así que todos los que somos perfectos, o los que hemos alcanzado madurez, tengamos esta misma actitud. ¿Qué actitud? La actitud de Pablo. O sea, este tipo de pensamiento, dejo atrás, o sea, olvido lo que quedó atrás. No me puedo aferrar, no puedo vivir en ese pasado. Tengo que avanzar, tengo que fijar mi mirada hacia lo que tengo hacia adelante, lo que Dios pone delante de mí, aquello para lo cual Dios me llamó. Es como Jesús, cuando a Jesús le tocó el momento de encarar su muerte. Él estaba ahí frente a Jerusalén y dice que él se irguió y puso su frente firme y caminó hacia adelante para enfrentar aquello que tenía que enfrentar. Así que en este día tú tienes que levantar firme, levantar tu cabeza y decir: no, yo voy a caminar hacia adelante. Y tienes que fijar bien tu mirada. Tienes que fijar bien tu pensamiento. Tienes que poner tu mirada en la meta. Tienes que poner tu mirada en aquel que te ha llamado. No voy a ir hacia atrás. Sigo adelante mi meta. ¿Cuál debe ser mi meta? Mi meta debe ser cada día madurar más y más y conocer a Cristo. Y esa madurez espiritual va a depender de nuestro crecimiento
en el conocimiento de Dios y en la gracia de Dios. ¿Cómo maduramos? Maduramos a medida que conocemos más a Dios y a medida que permitimos que la gracia de Dios nos siga transformándonos para llevarnos a ser semejantes a Cristo. Para que, como dice la Escritura, ya no seamos niños fluctuantes, ya no seamos creyentes con fluctuaciones, extraviados por diferentes clases de enseñanzas o de pensamientos contrarios a la palabra de Dios, sino que seamos gente arraigada en Cristo, gente firme, gente que no es movida por cualquier cosa, gente que no es movida por lo externo, amén, que trae el mundo, pero gente que tampoco es movida por los problemas y las vicisitudes que tenga que enfrentar. Gente que tenga firmeza en Cristo Jesús. Aleluya. No que yo lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Aleluya. Cuando somos maduros, podemos asumir esta misma actitud de Pablo. Porque Pablo, con todo y el hombre que era espiritual, con todo lo que había alcanzado, con todo lo que había logrado, todavía decía, no que yo lo haya alcanzado. Y eso es una actitud de humildad, amados hermanos. Y es la actitud que debemos nosotros también asumir. No pretender que ya lo hemos alcanzado todo porque llevemos tantos años en el Evangelio o porque tengamos tantos conocimientos o tantos títulos. No. Tenemos que tener humildad. Tenemos que tener esa actitud de humildad, pero a la vez no conformarnos ni quedarnos estáticos. Tiene que haber un deseo y tiene que haber un anhelo de crecimiento. Aleluya. Y tenemos que pedir al Señor, Dios mío, Padre Jesús, que en mí haya ese deseo, ese anhelo de crecer, de conocerte, y que sea tan grande que sea como que volver nuevamente a ese primer amor. Aleluya. Y que se inflame en mí la pasión nuevamente de servirte. Tenemos que entender que estamos en un proceso que no se acabará hasta que seamos como Él. Por eso tenemos que entender que hay un trabajo que Dios todavía está haciendo en nosotros, ¿verdad? Todavía no hemos alcanzado esa perfección, esa madurez total, pero estamos en proceso. Así que en este nuevo año tenemos que persistir en madurar, en crecer, en conocerlo más. Pero también, como Pablo decía, en conocer el poder de la resurrección. Entender que el poder de la resurrección es el que actúa en nosotros conforme la fe. Que ese poder de la resurrección que levantó a Cristo fue el mismo que te dio vida a ti espiritualmente. Que fue el mismo que te resucitó espiritualmente. Y que es el que te da la victoria diariamente, día a día, para vivir la vida abundante de Cristo. Para vivir una vida en victoria sobre el pecado. Para vivir una vida, amén, donde nada te puede derrumbar o aplastar, amén, porque el poder de Cristo está en ti. Y no tienes que mostrarte como un superman o como un super espiritual para pretender que el poder de Cristo está en ti. No, el poder de Cristo está en ti. Fue el que te resucitó, fue el que te dio vida y es el que te da la victoria día a día. Aleluya. Termino. Pablo no pensaba en términos materiales o terrenales. Él pensaba en términos de su relación con Dios. Pablo era un enamorado de Dios. Eso era lo que le movía. Él pensaba en términos del llamamiento de Dios
aquello por lo cual él había sido alcanzado por Dios. A veces, amados hermanos, los años pasan, nos pasan por encima y muchas veces los creyentes, ¿verdad? Hay creyentes que se quedan estancados, hay creyentes que se quedan en una niñez espiritual, pero necesitamos crecer. Quizás yo le puedo preguntar a usted qué edad tiene, me la puede decir o no, pero la realidad es que esa edad refleja su crecimiento. Usted ya no es un niño. O sea, yo no veo ningún niño aquí, porque usted ha crecido, porque eso es lo normal en el ser humano. Y en lo espiritual también es así. Somos llamados a crecer y a seguir creciendo. Y aunque tengamos una edad adulta, eso no significa que necesariamente tengamos una madurez espiritual. Una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, la edad espiritual, el crecimiento espiritual no es lo mismo que la edad física. Así que somos llamados a que no que los años pasen por encima de nosotros y nos quedemos en la misma condición, sino que somos llamados a crecer. Amén. A crecer como los árboles, como esos grandes árboles, como esos grandes secuoyas que puedes encontrar allá en California, que tienen cientos de años y son gigantescos, porque no detuvieron su crecimiento. Pues somos llamados también nosotros a crecer espiritualmente, a madurar, a caminar en Cristo. En la vida cristiana, amados hermanos, y en el servicio en el Señor van a haber victorias, van a haber fracasos, a veces van a haber desilusiones, decepciones, habrá alegrías y habrá tristezas. Pero nunca olvidemos que lo mejor está más adelante. Hemos de proseguir con nuestros ojos puestos en Jesús y obsesionados, ¿sabes con qué? Con alcanzar la madurez de la vida cristiana. Así que el Señor hoy nos reta a no conformarnos. Si hemos alcanzado en el Señor cosas, amén. Algunas personas ven esto en términos lo equiparan con lo que quizás pueden alcanzar en términos de posiciones, en términos ministeriales, pero eso va mucho más allá. Amén. Es bueno, amén, que tú te puedas desarrollar, es bueno que sí tú puedas ascender ministerialmente, porque muchas de esas cosas sí van en línea con el propósito de Dios, pero aquí no estamos hablando pues de alcanzar unos logros tal vez visibles, ser un pastor, ser un escritor, publicar cosas, ser un influencer. Pablo no estaba hablando nada de eso. Pablo estaba hablando de un conocer más a Cristo, de una madurez. Porque si no, Pablo te hubiese dicho, bueno, le hubiese dicho a los hermanos filipenses, bueno, aquí está mi currículum. Llevo 25 años predicando por todo el mundo el Evangelio. He escrito epístolas. He hecho esto, he hecho lo otro. Entonces, podía, mira, echárselas allí. Pero Pablo no les intimidó con su currículum. Pablo le dice, mira, yo mismo, ¿sabes? Yo les estoy hablando de esto, pero yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo. Y los que hemos alcanzado madurez vamos a seguir esta misma manera de pensar. Esto es lo que hago, dejo atrás, olvido lo que queda atrás para extenderme a lo que está delante, para extenderme a una madurez, a un crecimiento, para extenderme el propósito de Dios para mi vida, para extenderme a hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que me llena, esto es lo que me cubre. Y al final de todo, acabar mi carrera aquí en la tierra y recibir la corona de vida eterna. Porque al fin y al cabo un día esta carrera aquí, tal y como la conocemos, va a terminar. ¿Y cuál va a ser el balance de nuestras vidas? Tendremos que dar cuenta a Dios.
Y ya no, el juicio de nosotros no va a ser un juicio de condenación, no. Pero sí va a ser un juicio de obras en términos de qué hiciste con el talento que te di. O sea que llegará el momento que tendremos que dar cuenta también de la administración de lo que Dios quería que hiciéramos. Amén. Entonces, eso nos lleva a tomar una conciencia de responsabilidad. Porque Dios, ¿verdad?, va a tomar cuenta de todo eso. Amén. No que yo lo haya alcanzado. ¿Qué cosas, amados hermanos, nos ha alcanzado todavía? ¿Te cansaste? ¿O ciertamente entiendes que estás en el proceso, que estás en la disposición de avanzar? ¿O te has desenfocado mirando hacia atrás y aferrándote a las cosas que están atrás? Tienes que soltar el pasado. Cristo lo soltó, Cristo lo perdonó, Cristo lo limpió. En el expediente de Dios ya tu pasado no existe, ¿sabes? Tu pasado pecaminoso, tu pasado delictivo no existe, está en blanco. Está limpio por la sangre de Cristo. Pero nos toca a nosotros entonces reajustar nuestra mentalidad y entonces mirar hacia adelante. No que yo lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Vamos a ponernos en pie en esta mañana.